Pues bueno, ¿qué tal amigos? Me da gusto saludarlos de nuevo. Les traigo ahora un nuevo ejercicio de circuitos mixtos. Les traigo este segundo problema de circuito mixto que como pueden ver es este. Tenemos una batería de 127 volts. Tenemos una resistencia 5 ohms, otra de 2 ohms y otra de 4 ohms. Estas tres están en paralelo como pueden ver. Tenemos por acá otra de 1 ohm. Podemos ver por acá otra de 8 ohms. Otra de 6 ohms por acá. Una de 9 por acá. Otra de 1 ohm por acá. Tenemos estas tres en paralelo. A grandes rasgos, ¿verdad? Ahorita la vamos a analizar más a fondo el problema. Pero podemos ver que aquí a grandes rasgos ya están en paralelo estas tres. 7 ohms, 15 ohms y 5 ohms. Porque están interconectadas sus terminales como pueden ver. Yo les recomiendo que ya a estas alturas en circuitos mixtos ya tengan en claro muy bien qué es un nodo y cómo es que se conectan tanto en serie como en paralelo. Todo esto para que no tengan problemas, ¿ok? En este canal tengo videos dedicados a esos temas de serie y paralelo. Bueno, continuemos. Tenemos otra resistencia acá de 12 ohms. Tenemos otra por acá. Bueno, esta de 10 ohms, creo que ya la había mencionado. Y por acá tenemos otra, ¿ok? Como pueden ver tenemos 10 ohms. Tenemos 1 ohm y 3 ohm. Estas están en serie, ¿ok? Como pueden ver estas dos están en serie entre sí nada más. Pero cuando saquemos su resultante va a quedar una resistencia, una sola resistencia aquí que va a quedar en paralelo con estas tres, ¿ok? Tenemos otra de 9 ohms por acá. Ahorita vamos a ver el sistema más a fondo. Ahorita lo vamos a analizar el circuito más a fondo. Solo es una pequeña introducción de más o menos cómo es el circuito para que lo analicen. También podemos ver que por ejemplo estas dos están en serie entre sí. Estas dos. Pero como les digo, este problema es un poco largo como pueden verlo. Así que intentaré hacerlo de la manera... intentaré hacerlo un poco acelerado, ya que... acelerado para no hacer tan largo el video, ¿verdad? Pero de tal manera que como quiera ustedes puedan entenderlo. Igual como ya les dije, tengo otro video de circuito mixto por si les queda dudas. Por si les quedan dudas. Muy bien. ¿Qué podemos ver primero? ¿Ven esta resistencia? Pues bueno, esta resistencia está conformada por estas tres. Estas tres, como pueden ver, están en serie. Entonces sumando 1 más 9 más 6, pues nos da 16, ¿verdad? 16 ohms. Como pueden ver aquí, como están en serie, ya saben, la sumamos. Ahora, ¿qué pasa? Que el 16 está en serie con estas de 5 ohms, 15 ohms y 7 ohms. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué están en serie? Pues bueno, la terminal se está interconectando acá con estas. Y luego por este lado también se interconecta con estas. Entonces están en paralelo, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, hacemos la suma en paralelo. Recuerden la inversa, o sea, el 1 sobre 16 más 1 sobre 5 más 1 sobre 15 más 1 sobre 7 es 2.1185 amperes. Digo ohms, ¿ok? Ohms. Esta es la resistencia total o equivalente de pues estas, ¿verdad? Lo cual nos queda así. Esta que sacamos nos va a quedar aquí, ¿ok? Y bueno, ¿qué sigue? Nos quedan ahora en serie con estas. Nos queda ahora en serie. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a sumar. Claramente como está en serie simplemente sumamos. Nos queda 22.1185 ohms, ¿ok? La suma de estas tres. Por lo tanto, nos queda esta resultante. Ahora, esta resultante, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues miren, tenemos un en serie, ¿ok? De estas dos. ¿Qué vamos a hacer? Sumamos y pues nos da 11. Nos da 11 ohms. Ahora nos queda un paralelo. Nos queda un paralelo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a resolverlo. Resolvemos el paralelo de estas dos. Multiplicamos 22.1185 por 11. 22.1185 más 11. Entonces hacemos la división y nos queda 7.346 ohms.
Perdón si muevo mucho la pierna, es un tic nervioso que tengo. Y pues bueno, está bien. Esta es la resistencia correspondiente de estas dos, ¿ok? Es la resistencia total. Ahora, ¿qué pasa? Pues bien, nos quedan estas que inicialmente teníamos. Vamos a retroceder un poco para que vean, recuerden cuáles eran. Estas que pueden ver aquí, pues bueno, son ya el circuito más reducido, pues nos va quedando esta conectada con estas que les acabo de mostrar. ¿Qué vamos a hacer? Miren, aquí podemos ver, como ya les había dicho, estas dos están en serie. 1 más 3 pues es 4 ohms. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues miren, 10, la resistencia total de esta, y 9 están en paralelo. Como pueden ver, 10, 4 ohms y 9 están en paralelo. ¿Qué hacemos? Aplicamos la fórmula, ¿verdad? La inversa. 1 sobre 1 sobre 10 más 1 sobre 4 más 1 sobre 9. Lo cual nos da 2.1687 ohms. Ok, ya. Ahí queda. Esta es la resultante, ¿verdad? La resistencia resultante de estas. Ahora, ¿qué pasa? Que todavía nos queda pendiente esta. 4 ohms, 2 ohms y 5 ohms. Pues bueno, resolvemos en paralelo también. 1 sobre 1 sobre 5 más 1 sobre 2 más 1 sobre 4. Recuerden, inversa. 1.05 ohms. Muy bien. Así nos queda. Entonces, ¿qué hacemos? Nos queda un circuito simple en serie. Entonces sumamos 1.05 más 7.346 ohms más 2.16867 ohms. O sea, intenté poner los números lo más exacto que se pueda, pero realmente recuerden, en este tipo de cálculos las decimales salen un chorro, ¿verdad? Yo traté de más o menos redondear, pero al final hay una simulación en Multisim aquí mismo. Van a ver que los cálculos están muy bien, están bien hechos, no se preocupen. Vemos que la resistencia total, sumando estas tres, pues nos queda 10.567 ohms, ¿ok? Esta es la resistencia total de estas tres. Y pues, como ya sacamos la resistencia total de estas tres, ¿qué quiere decir? Que esta resistencia total ya es la de todo el circuito. O sea que 10.567 ohms es la resistencia total de todo esto. De todo. O sea, todo el circuito inicial que les había mostrado. Ahora que tenemos la resistencia total, hay que sacar la corriente total. ¿Cómo la sacamos? Con el voltaje inicial, ¿verdad? Dejen pongo aquí volts. El voltaje total, que pues es el que suministra, ¿verdad?, de energía a todo el circuito. Vamos a dividirlo sobre la resistencia total. 10.567, 127 entre 10.567, pues nos da una corriente total de 12.017 amperes. Ok, esta es la corriente total de todo el circuito, de todo, no nomás de esto, o sea, de todo. Porque a fin de cuentas, pues esto está representando ya todo el circuito. Pero bueno, X, no los quiero revolver más. Esta es la corriente total de todo el circuito. Y esta es la resistencia de todo el circuito. Entonces, pues reducido gráficamente el circuito, pues nos queda así. O sea, así es como nos queda el circuito ya. Esta es la resistencia total y este es el voltaje total. Así de simple. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que sabemos esto, que son nuestros datos básicos, vamos a calcular ahora las corrientes y los voltajes de cada resistencia. Ojo, aquí ya es en cada resistencia, o sea que, ¿a qué me refiero? A todas las resistencias, todas, cada una de ellas. Por eso les dije que el video iba a estar un poco largo, este problema, pero muy bien, aquí vamos. Para esto debemos analizar el circuito de reversa. Muy bien. Como ya les había mostrado, el circuito nos quedamos aquí, ¿verdad? Esta es la mínima expresión del circuito. Ahora, si nos vamos de reversa, pues bueno, vemos que la resistencia total se conformó de estas tres, ¿ok? Aquí nos quedamos, muy bien. Entonces, esto de aquí vamos a ir partiendo, ¿ok?
Como pueden ver, están en serie. Por lo tanto, están en serie. La corriente es igual para cada una y el voltaje va a variar. Ya saben, así son las leyes en los circuitos en serie. Ahora, como estas tres resistencias reciben la corriente de la fuente, o sea, estas van a recibir la corriente de la fuente directamente, ¿ok? Ok. Vamos a calcular el voltaje de cada una de ellas. Voltaje es corriente por resistencia. ¿Cuál era la corriente total? Pues 12.017 amperes, ¿no? Como ya lo vimos acá. Esta fue nuestra corriente total, 12.017 amperes. Por lo tanto es la que vamos a usar. 12.017 amperes por 1.05 nos da 12.65 volts. Por lo tanto, 1.05 ohms, sus datos correspondientes son 12.65 volts y 12.017 amperes, que pues es la misma que en las demás, ¿verdad? La corriente va a ser la misma en las demás. Voltaje en 7.346 ohms. Multiplicamos la corriente 12.017 amperes, que es la misma que acá, por 7.346 nos da 88.287 volts. Estos son los datos: 88.287 volts y 12.017 amperes en esta resistencia, ¿ok? Ahora queremos calcular de esta otra resistencia de acá abajo, 2.16, 86.7 ohms, ok. ¿Qué vamos a hacer? Pues miren, la misma corriente que hemos utilizado en estas otras, la vamos a multiplicar 12.017 amperes por 2.16867 ohms, lo que nos da 26.06 volts. Por lo tanto, 26.06 volts y 12.017 amperes son los datos correspondientes a esta resistencia. Ok. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ir de reversa, como les dije. ¿Cuál era la resultante de esta? Pues bueno, estas eran las que la conformaban. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, ¿cuál es la corriente, voltaje y corriente correspondiente? Pues miren, como 5 ohms, 2 ohms y 4 ohms están en paralelo, estas tres resistencias formaban la 1.05, como podían ver. El voltaje de 1.05 que sacamos acá, que es este 12.65 volts, el voltaje se va a mantener igual, pero las corrientes van a cambiar, porque acuérdense, están en paralelo y esas son las leyes en un circuito en paralelo. Por lo tanto, queremos saber ya los datos, ¿ok? De 5 ohms. Muy bien, pues bueno, corriente es voltaje sobre resistencia, 12.65 volts sobre 5 ohms, 2.53 amperes. Por lo tanto, estos son sus datos, ¿ok? De 5 ohms. Entonces, ahora queremos sacar de 2 ohms, ¿ok? ¿Dónde está el cálculo? Está acá. 12.65 volts, el mismo voltaje que usamos acá para calcular las 5. Acuérdense, está en paralelo, el voltaje se mantiene igual. Sobre 2, 6.325 amperes. Estos son sus datos: 12.65 volts, 6.325 amperes son los datos de 2 ohms. Ahora, de 4 ohms, ¿cuáles van a ser sus magnitudes? Pues bueno, 12.65 volts, el mismo voltaje, sobre 4, 3.1625 amperes, ¿ok? Estos son sus datos: 12.65 volts, 3.1625 amperes, de 4 ohms, ¿ok? Como pueden ver, las corrientes variaron y los voltajes se mantuvieron igual, porque es un circuito en paralelo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y pues bueno, amigos, ahora nos queda, aquí tenemos una resistencia equivalente. Tenemos tres resistencias, ¿ok? Tenemos aquí un 4 ohms, que es la resistencia equivalente de algo. ¿Cuál era ese algo? Déjenme recordarles. Si nos vamos hasta el circuito inicial, acuérdense, todo el circuito inicial es este, ¿ok? 1 ohm y 3 ohm son lo que forman los 4 ohms, ¿ok? Que podemos ver acá.
Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, ya que vamos a medir las magnitudes que caen en cada resistencia de este circuito, pues bueno, ¿qué necesitamos? Recuerden, como es un circuito en paralelo, están paralelo, estas tres están en paralelo, acuérdense, en paralelo. Voltaje se mantiene igual, corrientes se reparten, ¿ok? Las corrientes van a ser diferentes. ¿Cuál es el voltaje que va a ser igual para estas tres? Pues el voltaje que calculamos. Recuerden, todo esto era una resistencia equivalente, una sola. ¿Cuál era? Pues era ¿ok? Esta era la resistencia equivalente que conformaba esas tres resistencias que les acabo de mostrar. ¿Cuál es el voltaje que cae aquí? Acuérdense que era ¿verdad? Era 26.06 volts. 26.06 volts es el voltaje que va a caer en cada una de estas tres. Por lo tanto, vamos a comenzar, ¿ok? Queremos calcular el de 10 ohms. Entonces el voltaje 26.06 volts sobre 10 ohms es 2.606 amperes. Ok, estas son las magnitudes de 10 ohms. Ahora, queremos calcular el de 4 ohms, ok. Pues bueno, el voltaje 26.06 volts sobre 4 ohms, pues nos da 6.515 amperes, como pueden verlo, ¿verdad? Estas son las correspondientes a 4 ohms. Ahora queremos calcular el de 9 ohms, pues bueno, el voltaje 26.06 volts sobre 9, pues nos da 2.895 amperes, ok. Estas son las magnitudes del 9 ohms, ok. Como pueden ver, los voltajes fueron el mismo en cada resistencia y las corrientes fueron diferentes, ok, como pueden ver. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, vamos a calcular lo que cae en las resistencias que daban como resultante pues la 4, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pues miren, como 1 y 3 conformaban la 4, están en serie. Por lo tanto, el voltaje de 4 ohms se va a repartir y la corriente de 4 ohms se va a mantener. Ok. Como pueden ver, cuando hicimos el cálculo en 4 ohms, pues que nos quedó, el voltaje es 26.06 volts y la corriente es 6.515 amperes. ¿Qué es lo que se va a mantener? La corriente, ¿verdad? 6.515 amperes. Entonces, para calcular el de 1 ohm, pues bueno, usamos la corriente 6.515 amperes por 1, pues 6.515 volts, ¿ok? Esto es lo que respecta al 1 ohm. Ahora para 3 ohms, recuerden, misma corriente porque están en serie. 6.515 amperes por 3 ohms, 19.54, 545 volts. Ok, 19.545 volts y 6.515 amperes son las magnitudes que respectan a 3 ohms. Muy bien. Ahora continuamos acá. Ok, tenemos el... ¿Qué pasó? Que miren, 11 ohms y 22.1185 ohms están en paralelo. Estas dos están en paralelo. ¿Por qué? Conformaban la resistencia total de 7.346 ohms. Por ende, el voltaje 88.287 volts se mantiene y las corrientes se reparten. ¿De dónde sacamos que 88.287 volts es el voltaje que cae en esta resistencia 7.346 ohms? Pues de acá. Miren, cuando calculamos inicialmente en la resistencia de 7.346 ohms, podemos ver que el voltaje aquí era 88.287 volts, el que cae en esta resistencia. Esta resistencia es la que se divide en el paralelo que les acabo de mostrar ahorita. Aquí. Entonces, el voltaje va a ser igual y las corrientes se van a repartir, ¿ok? Porque estamos hablando de un circuito en paralelo de estas dos. Entonces, ¿qué hacemos?
Voltaje 88.187 volts sobre 11, pues nos da 8.026 amperes. Entonces 88.187 volts y 8.0226 amperes son las magnitudes que respectan a 11 ohms. Ahora, para calcular el de 22.1185 ohms, que es este, simplemente usamos el mismo voltaje 88.187 volts sobre la resistencia 22. Bla bla bla. Entonces es 3.99 amperes. 88.187 volts y 3.99 amperes son las magnitudes que respectan a 22.1185 ohms, o sea esta. Ahora, ¿qué sigue? Pues bueno, ahora 1 ohm y 10 ohms conformaban la 11 ohms. Como pueden ver, estas dos nos daban 11 ohms. Entonces, como están en serie, pues la corriente va a ser igual y el voltaje diferente, ¿ok? La corriente a utilizar es 8.026 amperes. ¿Por qué? Porque al hacer el cálculo en 11 ohms, pues esta fue la corriente que nos dio, ¿ok? Como resultado. Entonces, voltaje. El voltaje que cae en 1 amper, pues es 8.026 amperes por 1, pues 8.026 volts. Entonces estas son las magnitudes que respectan a 1 ohm. Y ahora, para 10 ohms, pues bueno, 8.026 amperes por 10, 80.26 volts. Estas son las magnitudes que respectan a 10 ohms. Ahora, ¿qué pasa? Pues bueno, 8 ohms, 2.1185 ohms y 12 ohms están en serie. Formaban la 22.1185 ohms. O sea, ¿cuál? Conformaban esta. Formaban esta, ¿ok? Esta resistencia la formaban estas tres. ¿Qué vamos a hacer? Que pues bueno, como están en serie, la corriente se mantiene y el voltaje varía. La corriente a utilizar es 3.99 amperes. ¿Por qué? Porque al hacer el cálculo en esta, acuérdense que lo que nos salió fue 3.99 amperes, como ya les dije. Entonces, muy bien. En esta van a fluir 3.99 amperes para estas tres, porque están en serie. Así que 3.99 amperes por 8, pues nos va a dar 31.92 volts, ¿ok? Estas son las magnitudes que respectan a 8 ohms. 3.99 amperes por 2.1185 ohms, o sea esta, pues nos va a dar 8.45 volts. Y 3.99 amperes son las magnitudes que respectan a 2.1185 ohms. Ahora, para 12 ohms, igual 3.99 amperes por 12, 47.88 volts. 47.88 volts y 3.99 amperes son las magnitudes que respectan a 12 ohms. Ahora, ¿qué sigue? Pues miren, esta magnitud de 2.11 bla bla bla, esta está formada por todas estas en paralelo, todas estas. Entonces, ¿qué va a pasar? Como están en paralelo, formaban pues esa resistencia que les dije. Entonces el voltaje va a ser igual en estas y las corrientes van a variar, ¿ok? Porque están en paralelo. El voltaje a usar es 8.45 volts, porque recuerden que al hacer el cálculo aquí nos dio que era este. El voltaje pues nos dio 8.45 volts, por lo tanto es el voltaje que vamos a usar acá. Así que bueno, 8.45 volts sobre 7 nos va a dar 1.107 amperes, ¿ok? Estas son las magnitudes 8.45 volts y 1.107 amperes para 7 ohms. Ahora, para 15 ohms, es 8.45 volts también sobre 15 ohms. Ahora, entonces 0.563 amperes es la corriente. Entonces 8.45 volts y 0.563 amperes son las magnitudes de 15 ohms. Ahora,
Para 5 ohms, pues bueno, 8.45 volts otra vez, pero ahora sobre 5 ohms es 1.69 amperes. 8.45 volts y 1.69 amperes son las magnitudes que respectan a 5 ohms. Ahora para 16 ohms, pues es 8.45 volts también, pero ahora sobre 16, que nos da 0.598 amperes, lo cual es 8.45 volts y 0.528 amperes para 16 ohms. Como pueden ver, las corrientes nos salieron diferentes y el voltaje permanece igual porque hablábamos de un circuito en paralelo entre estas. Y pues ya vamos a acabar, raza, lo teórico. Ahora, ¿qué queda? Pues bueno, estas en serie, estas están en serie. Estas que están en serie formaban el 16 ohms que ven acá. Y como están en serie, pues la corriente va a permanecer igual y los voltajes van a ser diferentes. La corriente a usar es 0.528 amperes, que es la que calculamos acá, ¿ok? El de 16 ohms es este. Muy bien, entonces, voltaje. Voltaje en 6 ohms. El voltaje que cae en 6 ohms va a ser 0.528 amperes por 6. 3.168 volts, ok. 3.168 volts y 0.528 amperes son las magnitudes que respectan a 6 ohms. Ahora, para 9 ohms, pues vamos a hacer lo mismo. Bueno, 9 ohms lo puse acá. 0.528 amperes, otra vez la corriente se repite, por 9 ohms, 4.752 volts. Estas son las magnitudes que respectan a 9 ohms. Ahora para 1 ohm, pues bueno, 0.528 amperes por 1 ohm, 0.528 volts. Entonces estas son las magnitudes que respectan a 1 ohm. Y pues bueno, raza, ya acabamos el problema. Estos son los resultados teóricos. Ahorita los vamos a analizar un poco. Pero bueno, ahorita, ¿qué les voy a mostrar? La forma para comprobar, ¿verdad? Teóricamente. Ahorita vamos al multisim, pero teóricamente, ¿qué vamos a hacer? Como el problema estuvo muy largo, la verdad, no voy a hacer todo el proceso de comprobación. En el otro video de circuitos mixtos sí lo hice. Pero aquí nomás les voy a dar un ejemplo de cómo lo van a hacer. Miren. Recuerda que para comprobar solo debes sumar las corrientes de un circuito en paralelo. Si da igual a la corriente total, son correctas. Lo mismo en los circuitos en serie. La suma de los voltajes debe dar al voltaje total. Aquí, por ejemplo, tenemos estas tres resistencias, ¿ok? Las cuales son las que acabamos de calcular, de hecho. O sea, 6 ohms, pues su voltaje es 3.168 volts y 0.528 amperes. La de 1 ohm pues es 0.528 volts y 0.528 amperes. Y la de 9 es 4.752 volts y 0.528 amperes. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Como están en serie, los voltajes deben sumarse y debe dar el voltaje total de la resistencia equivalente a esas tres resistencias, la cual era 16. Ok, estas tres formaban 16 ohms. Pues bueno, el voltaje que caía en 16 ohms era 8.45 volts. ¿Ok? Y pues bueno, 3.168 volts más 0.528 volts más 4.752 volts nos da 8.448, que redondeado es 8.45 volts. Por lo tanto, los resultados son correctos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué son correctos? Acuérdense, en serie la corriente permanece igual, los voltajes se van a repartir, porque ya sumando esos voltajes nos va a dar el voltaje total que nos daba con la resistencia total que daba aquí, lo cual fue correcto. Estos son la tabla de los resultados teóricos. Como pueden ver, la RT que ya habíamos sacado, 10.567 ohms,
La corriente total 12.017 amperes. Voltaje 127 volts, que pues es el que nos daban desde un inicio, ¿verdad? Que alimentaba todo el sistema. Estas son nuestras resistencias, nuestras 17 resistencias con sus respectivos voltajes y sus respectivas corrientes. Aquí es un 6.515 amperes, ¿ok? Solo que pues es rayoneado, pero pues esto es un 5. Estas son nuestras corrientes correspondientes. Ok. Ahora ya viendo esto, vamos al multisim, ahora sí. Y pues bueno amigos, ahora les muestro la simulación de este circuito mixto. Les voy a ser honesto, la verdad, yo sé que en multisim se puede ampliar el área de trabajo, pero pues al chile se me olvidó y pues lo hice así nomás. Pero bueno, o sea, ahí discúlpenme, la verdad, sí me la bañé. Pero igual, o sea, lo que importa son los resultados, ¿verdad? Como pueden ver, vamos a medir los voltajes. Como pueden ver, la resistencia 1 nos sale 12.65 volts, tal cual nos salió en la teoría. Cabe destacar que alguno que otro resultado puede salir ligeramente diferente, pero porque en los cálculos teóricos por lo general redondeamos, hacemos redondeos, pero eso no quiere decir que sea diferente el resultado, o sea, es lo mismo, pero vaya, o sea, no quiere decir que esté incorrecto. Como pueden ver, los resultados están siendo fieles a la teoría, son correctos. La resistencia 2 también nos sale 12.65 volts. Si acaso puede que haya una diferencia en décimas, como les digo, pero pues es lo mismo. La resistencia 3 nos sale 12.65 volts también. Como pueden ver, los voltajes fueron iguales aquí porque estas tres están en paralelo, acuérdense. Veamos ahora la resistencia 4, nos sale 26.062, también muy parecido a la teoría, es correcto. La resistencia 5 nos sale 6.516, también muy fiel, muy parecido a la teoría, también muy aproximado, por lo tanto es correcto. La resistencia 6, 19.547 volts, muy bien, así nos salió también, muy parecido. La resistencia 7 es 26.062, sí, es correcto. La resistencia 8 nos sale 8.026, es correcto. La resistencia 9 nos sale 80.261, también es correcto, muy aproximado a lo que nos salió en teoría. Resistencia 10, 31.932, también muy aproximado también lo que nos salió en la teoría, si acaso alguna diferencia en décimas, pero es correcto. La resistencia 11 nos sale 47.899 volts, también es correcto lo que nos salió. Resistencia 12 es 8.456 volts, está bien. Resistencia 13, 456 volts, también así nos salió, están paralelo, como pueden ver, por eso están saliendo iguales los voltajes. Resistencia 14, ay güey, ya se me quedó la... A ver. Resistencia 14, 8.45 volts nos sale en teoría y 8.456 volts nos sale en el programa, también es correcto. Ahora vamos a ver la resistencia 15, 3.171 volts, también en teoría nos salió muy aproximado también. Resistencia 16, 528.516 milivolts. Aquí no lo expresan milivolts, en la teoría nosotros lo expresamos como volts nada más.
está expresado diferente, pero es correcto. O sea, es lo mismo que nos salió en la teoría, solo que expresado diferente, lo cual está bien. La resistencia 17, 4.757 volts, muy parecido también a lo que nos salió en la teoría. Como pueden ver, los cálculos fueron correctos. Y pues si los voltajes están bien, las corrientes también están bien. Quise hacer la simulación también de las corrientes en Multisim, nomás que les voy a ser honesto, el programa como que se bugueó, se crasheó el programa, no sé, no quiso simular, pero en sí, vaya, o sea, lo que pasa es que se saturó el simulador Multisim, pero en sí, como pueden ver, como los voltajes son correctos, pues ustedes hacen el cálculo, salir igual como en el video. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por verlo, hasta la próxima.